Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en nuestro canal Estrelladas Turcas. Antes de comenzar, no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo contenido súper candente sobre sus estrellas favoritas de Turquía. Última hora. Kerem Bürsin confiesa, mi vida personal es un desastre. Hoy tenemos una primicia que seguramente causará revuelo entre todos los fans del galán turco Kerem Bürsin. En una entrevista exclusiva, el atractivo actor ha confesado algo que dejará a más de una con el corazón roto. Mi vida personal es un desastre, fueron las demoledoras palabras que pronunció Kerem con un dejo de tristeza en su mirada. Pero vayamos por partes. Kerem se sinceró como pocas veces y habló abiertamente sobre su situación sentimental actual. Después del rotundo éxito que significó su protagónico en la aclamada serie, muchos creyeron que la fama y el dinero lo tenían todo. Sin embargo, Kerem desmintió esa idea por completo. No es oro todo lo que reluce, comenzó diciendo con un suspiro. Si bien mi carrera va viento en popa, mi vida privada es un auténtico caos. No he podido encontrar la estabilidad emocional que tanto anhelo. Esas desgarradoras palabras dejaron a más de uno con la boca abierta. ¿Cómo es posible que un hombre tan exitoso y codiciado no pueda encontrar el amor verdadero? Kerem explicó que si bien ha tenido algunas relaciones en el pasado, ninguna ha logrado satisfacerlo por completo. Siempre falta algo, ya sea la chispa, la complicidad o la pasión. En algún punto me di cuenta de que estaba buscando algo casi imposible de encontrar. Pero no se quedó ahí. El galán de las miradas arrebatadoras también reveló que en muchas ocasiones se ha sentido solo y vacío, a pesar de estar rodeado de gente constantemente. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Puedo estar en una fiesta llena de personas y aún así sentirme completamente solo. Es como si nadie realmente me conociera de verdad. Unas declaraciones realmente desgarradoras que sin duda han abierto una ventana a los oscuros rincones del alma de este apuesto turco. Pero Kerem fue aún más lejos y confesó que incluso ha llegado a perder la motivación por seguir adelante en ciertos momentos difíciles. Ha habido épocas muy oscuras en mi vida en las que ni siquiera me reconocía a mí mismo. Me miraba al espejo y no veía más que un cascarón vacío. Fue realmente aterrador, admitió con la voz quebrada. Kerem también habló sobre las enormes presiones que siente por ser una figura pública tan reconocida a nivel mundial. Según sus propias palabras, siempre debe mostrarse perfecto ante las cámaras, algo que lo ha llevado a desarrollar severos problemas de ansiedad e inseguridades. Nunca puedo ser yo mismo al 100%. Siempre debo estar en personaje, interpretando un papel que la gente espera de mí. Es agotador, tanto física como mentalmente. Pero si creían que ahí acababan las confesiones impactantes de Kerem, se equivocan. El afamado actor también tocó un tema sumamente íntimo y perturbador, la búsqueda del amor verdadero. Puede que lo haya tenido todo, dinero, fama, admiradoras, pero nunca he encontrado el verdadero amor. Tal vez sea porque soy demasiado exigente o tengo expectativas demasiado altas, pero lo cierto es que sigo buscando a esa persona especial. En ese punto, Kerem hizo una pausa y se le pudo ver realmente consternado. Pocas veces lo habíamos visto tan vulnerable como en esos angustiantes segundos de reflexión profunda. Finalmente, prosiguió. Temo no poder nunca entregarme por completo a alguien. No es por falta de amor, sino porque tengo tanto miedo de que me hieran y terminen lastimando lo poco que queda de mí. Pero esas palabras solo eran la punta del iceberg del oscuro e íntimo secreto que Kerem guardaba dentro. En una revelación escalofriante, confesó que incluso ha pensado en el suicidio en más de una ocasión. Hubo días muy negros en los que ni siquiera quería seguir viviendo. El dolor y la soledad parecían insoportables, y ya no encontraba ningún sentido para continuar. Por suerte, siempre encontraba alguna luz al final del camino. Al escuchar esas desgarradoras confesiones, los allí presentes quedamos sin palabras. Era casi imposible imaginar que Kerem, quien nos ha deleitado con su carisma y talento en tantas producciones, hubiera estado atravesando un infierno personal tan pavoroso. En ese momento, parecía como si Kerem hubiera estado conteniendo sus emociones durante demasiado tiempo, y finalmente hubiera abierto las compuertas para dejar fluir todo el torrente de dolor y sufrimiento que lo había estado consumiendo. Perdónenme, no suelo ser así, se disculpó mientras secaba algunas lágrimas rebeldes que escapaban de sus ojos. Pero es la primera vez en mucho tiempo que me siento cómodo para abrir mi corazón de esta manera.
Pero faltaba aún una última confesión, tal vez la más dolorosa de todas. Con un profundo suspiro, Kerem finalmente develó la verdadera razón detrás de su penoso infortunio en el amor. Creo que nunca he podido entregarme del todo porque en el fondo aún sigo amando a mi gran amor del pasado. La herida sigue abierta y sangrando, por mucho que hayan pasado los años. Al escuchar esas palabras, los suspiros de conmiseración no se hicieron esperar. ¿Cómo es posible que un hombre tan exitoso y atractivo siga prendado de un amor del pasado después de tantos años? Las especulaciones sobre quién sería la misteriosa mujer que se quedó con el corazón de Kerem no se hicieron esperar. Pero Kerem se negó a dar más detalles al respecto, argumentando que algunos recuerdos siguen siendo demasiado dolorosos como para ser expuestos al mundo. Tal vez algún día esté listo para contar esa historia, pero por ahora prefiero dejarla en el pasado, donde pertenece. Para entonces, ya habíamos alcanzado el clímax emocional de la entrevista con Kerem. Su alma había quedado al desnudo ante nosotros, mostrando todas sus cicatrices y demonios internos sin ningún tipo de filtros. Tras un breve silencio, prosiguió con su testimonio con la voz algo tomada: sé que muchos me ven como alguien que lo tiene todo, pero la verdad es que nunca he sido más pobre. Porque la riqueza de verdad no está en las cuentas bancarias, está en el corazón. Y el mío hace mucho que ha estado vacío. Esas desgarradoras palabras finales resonaron en nuestros oídos como un grito desesperado de auxilio. La vida que muchos envidiamos por su glamour y lujos, al parecer no era más que una fachada de cartón para esconder el profundo dolor y soledad de un alma atormentada.